Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean a ustedes a un programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el gran placer de poder entrevistar a dos investigadores muy interesantes, Juan Antonio Doncel de la Colina y Juan Sordo, que han hecho un trabajo de compilación de edición de un interesante libro que se está presentando que se llama Jóvenes Indígenas Urbanos, Educación e Identidad. Juan Antonio Doncel de la Colina es sociólogo, es doctor en antropología social por la Universidad de La Coruña y actualmente es director del Centro de Estudios Internacionales del Noreste, que está adscrito a la Universidad Regiomontana. Es un escritor muy prolífico en temas de carácter sociológico y como verán ahorita en estos temas, particularmente sobre la sociología en las comunidades indígenas. Por otro lado, Juan Sordo es doctor en estudios humanísticos con una especialidad en estudios de ciencia y cultura por el Tecnológico de Monterrey y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como candidato, nivel candidato, que ahora con esto del conocido, a ver si no te terminan dando aire, ¿verdad? ¿No? Pero bueno, pues Ya bueno, me toca reaplicar. sí, ¿no? Pues bueno, hoy les presentan este libro, ¿no? No sé si lo alcancen a ver, ¿no? Es Indígenas Urbanos, un libro muy interesante en donde ustedes analizan a una comunidad que le hemos tratado siempre desde la otredad, creo yo, en México particularmente, ¿no? La comunidad indígena, pero en particular estos procesos de educación que ellos tienen. En ese sentido, ustedes realizan este trabajo compilando la pluma de varios autores, ¿no? Como Emanuel Talancón, como Julieta Martínez, como Tania Lara, y la intención, creo yo, es hablar sobre estos procesos de educación. Pero, ¿tú qué opinas, Juan Antonio, sobre qué podríamos decir que es las condiciones generales de este libro? Bueno, el libro surge, es el resultado, uno de los frutos de un proyecto financiado por el CONACYT, cuyo principal objetivo era, el proyecto se llamaba Educación, no, ya me olvidé el título. Pero bueno, el objetivo básicamente era partiendo de la premisa de que la identidad étnica de los poquitos indígenas que llegan a la educación superior se ve alborotada totalmente, digamos. O sea, sufre una transformación. Unido a esto, aquí en Nuevo León tenemos una migración creciente de población indígena de otras partes del país. Digamos que Nuevo León pues ofrece trabajo y ofrece educación, y esto está siendo de polo de atracción para muchos migrantes indígenas y no indígenas. Pero bueno, nos preocupó específicamente el tema de la migración indígena y su inserción socioeducativa, en este caso a nivel medio superior y superior. Me preguntabas por las condiciones de esta inserción. Eh, pues las condiciones, pues la dificultad es mayúscula para ellos, entre otras cosas porque, pues empezando por la lengua, que muchas veces nos olvidamos de que el español es su segunda lengua. Tienen su lengua propia, que es la que aprenden en su comunidad, y está viendo ahora con la inmigración, precisamente. Uno de los resultados de la pérdida de esta riqueza, una de las consecuencias de la... Estoy un poco dormido todavía. Como que las ideas no salen. Todavía te hace falta la taza de café. Yo creo, sí. Como que las estructuras, no sé, las condiciones para la inserción socioeducativa de los estudiantes indígenas en estos niveles de educación, pues una de las consecuencias de estas malas condiciones, de las principales, es la renuncia a la lengua y a muchas otras cosas, a sistemas de creencias, a cosmovisiones, a formas de entenderla. Total, que México se está empobreciendo por no atender, por no tener un sistema educativo que alimente, fomente toda esta riqueza multicultural y multilingüe que tiene, que es, creo que a nivel planetario es el segundo, ¿no? De la India o la China, no recuerdo, pero es un país con una riqueza espectacular, pero el problema es que no es visto como riqueza. Entonces lo que nos interesaba sobre todo es desde la subjetividad, desde la experiencia de estos estudiantes indígenas,
son una minoría dentro de su propia minoría, como se dice por ahí en el libro en algún momento, que son parte de una minoría indígena, pero dentro de su grupo son una minoría no estructuralmente oprimida, digamos, pero sí visto raro. El último de los capítulos de Julieta Martínez habla del problema de la comunidad Tenec y el retorno a la comunidad de origen. Que cuando ella, la misma autora es de origen Tenec y ella lo ha vivido en sus propias carnes. O sea, sabe perfectamente como investigadora y como persona. Y pues son consecuencias, ¿no? Consecuencias de un sistema educativo que no atiende a la diversidad y a la riqueza cultural de que pone, ¿no? Y que parte en otra obra anterior veíamos que el discurso de la homogeneidad, de la igualdad, impera, en este caso en el nivel de media superior. Todos los directivos de prepas que entrevistamos dicen, aquí todos somos iguales, aquí, y con eso de la igualdad lo que haces es matar la diversidad, partiendo de... Pero bueno, no sé, es una pregunta demasiado amplia, seguro que Juan quiere, de alguna forma, se podrían decir muchas cosas. Juan Sordo, fíjate que cuando leí su libro, una de las cosas que contrasté, que empecé a pensar cuando lo leía, es durante todo el siglo XX, siempre tuvimos, por lo menos en la educación primaria y secundaria, esa leyenda o ese mito de Benito Juárez, ¿no? Del indígena que va y que estudia y que un día se vuelve presidente, ¿no? El indígena que sale de la comunidad indígena para volver, porque no lo hacen, no lo presentan como un indígena que guarda relación con sus indígenas, sino un indígena que sale de la comunidad indígena para gobernar a México. Y en ese sentido, cuando ustedes hablaban de platican en la introducción los dos juntos, ¿no? Que escriben a la par, platican ustedes que hoy hay un conjunto de elementos subjetivos, relacionales, estructurales, materiales, que hacen que ya la cosa no sea la misma. Hoy ¿cómo debemos de entender todo este proceso? Todavía puede seguir entendiéndose como aplicable esta mitología sobre el indio que sale y se vuelve presidente, o las complejidades son todavía más profundas. Pues creo que sigue operando un mito como ese. Algo de lo que, por ejemplo, encontrábamos es que cuando no ocurre justo lo que decía hace un momento el otro Juan, ¿no? De este discurso homogeneizante, los discursos de profesores, de directivos, yo creo que se alimentan, ¿no? Beben de ese mito de Juárez, ¿no? De el indígena como un estudiante que se esfuerza más dedicado, eh, y que piensa, ¿no? En devolverle a sus comunidades, ¿no? Que piensa en llevar sus conocimientos para mejorar las condiciones de vida en sus lugares de origen, ¿no? Pero definitivamente, justo uno de los capítulos que mencionaba también hace un momento, el del retorno, eh, pues no, las condiciones, la urbanización, ¿no? Los cambios económicos que hemos vivido hacen que ese retorno sea muy complicado. Realmente, pues, la gran mayoría se quedan o relajan, ¿no? Sus lazos con esas comunidades de origen. Eh, y por otro lado, pues están inmersos en un mundo laboral pues precarizado para todos y en algunos sentidos pues más para ellos, ¿no? Entonces, al ser más, digamos, pierde ese potencial, ¿no? Como de ejemplaridad, ¿no? El indígena que logra los estudios, quizás lo es de manera más localizada para sus familiares, para sus comunidades propias, pero pierde ese poder, ¿no? A nivel, digamos, nacional, ¿no? A nivel así, macro, y pues está metido en dinámicas mucho más complicadas, y repito, ¿no? Para todos los jóvenes, ¿no? Que estudian educación superior y que buscan un empleo, y pues en este caso con sus agravantes, ¿no? Que no deja de ser un motivo de discriminación laboral el origen indígena, aun cuando tienen estudios superiores. Eh, y si bien se ha transformado, ¿no? La visión que tenemos de las poblaciones indígenas, pues sobre todo, ¿no? Creo que lo sabemos a partir
sobre todo del neozapatismo, ¿no? Que pone sobre la mesa el problema que creíamos, ¿no? Resuelto, superado. Pero sí siguen alimentándose como mitologías, ¿no? En cuanto a la figura del indígena estudiante, estereotipos de que es pues alguien muy noble, muy dedicado, ¿no? Y que llegar a estos niveles que por un lado es cierto, ¿no? Les cuesta más trabajo por los motivos lingüísticos, ¿no? Y una serie de discriminaciones estructurales, pero sí se sigue alimentando de muchos estereotipos que vienen del pasado y que se están transformando, ¿no? Juan Antonio, una de la primera parte, en particular, uno de los primeros textos, el de Diana Espino, creo que fue uno de los textos más provocadores del libro, sin que esto demerite todos los demás que son muy interesantes. Porque ella observa que hay una condición de justiciabilidad, ¿no? De algo justiciable con relación a la educación. A mí me consta, porque lo he observado, que muchas universidades tienen programas para incorporar indígenas, pero realmente fuera de la universidad, ¿no? En la educación media básica, en la media superior, en la educación básica, pues realmente no hay elementos que introduzcan a los alumnos indígenas para poder entrar en un debate universitario. Es decir, hay conceptos que su cosmogonía no las reconoce. Yo suelo plantearles a mis alumnos conceptos como soberanía, son palabras que no se dan en comunidades indígenas, que vienen de otro idioma y que nosotros las hacemos familiares porque las hemos incorporado a nuestro idioma. Por un lado hay una deuda de justiciabilidad en estas condiciones, pero creo ahora, y a lo mejor no les tocó todavía por la pandemia, en tiempos de pandemia todavía aún peor, porque ya no es nada más tener los conocimientos, sino tener los instrumentos para poder entrar al proceso educativo, que inclusive personas que no son indígenas, que viven en las urbes, no tienen las condiciones para poder acceder. ¿Cómo podríamos entender toda esta demanda de justiciabilidad en caso de los indígenas? Pues lo que hay es... Uy, no me está costando. No, de verdad que no. No me sale. La demanda de justiciabilidad... a ver, Juan, responde, de verdad estoy en blanco, no sé qué me pasa hoy. Oye, Juan, no sé, de verdad no sé, esto es inédito, de verdad. No sé estoy como con una nube en el cerebro, no sé qué tengo. Juan, no sé si tú quisieras contestarla. Sí, contesta, déjame. Ay. Sí, bueno, es justamente uno de los dos textos más orientados al derecho, ¿no? Bueno, tenemos uno que habla, ¿no? Justamente de la situación jurídica, ¿no? Del derecho a la educación indígena, que es este de Diana Espino que mencionas, y uno que se refiere a la consulta previa informada, ¿no? Y lo que se puede ver es una primera nota, ¿no? Que aparece ahí, es que aunque el libro se trata de jóvenes y habla del ingreso a la educación superior y a la media superior, pues prácticamente todo el avance internacional y nacional se ha dado en el nivel básico, ¿no? Entonces, sí, mencionas esta condición de cómo la pandemia, pues, afecta de manera diferente, ¿no? A ciertos sectores, y sí, definitivamente los sectores indígenas pueden ser uno de los más golpeados. No lo tratamos en el libro, pero lo que sí aparece ahí es que, digamos, los pequeños avances en la justiciabilidad que tenemos, me parece un caso paradigmático que ahí se menciona, en donde pues un padre de familia demanda al Estado mexicano, ¿no? Porque su hija no recibe la educación pertinente, ¿no? Culturalmente pertinente, y pues digamos, gana esta demanda. No tenemos nada ni cercano, ¿no? A nivel medio superior y superior. Es cierto que hay esfuerzos importantes, sobre todo en el nivel superior, muy localizados, ¿no? Que en el sistema de universidades interculturales, que se encuentran en zonas en donde hay población indígena, pues tradicionalmente, ¿no? Más concentrada. En ese sentido, tienes un texto aquí en el libro que a mí me gustó mucho sobre el ingreso de los indígenas a la universidad en Monterrey, ¿no? Y las perspectivas laborales que ellos tienen. ¿Qué resultados obtuviste de este texto?
Sí, justamente, como decía Juan, el libro está sobre todo centrado en la experiencia en Monterrey, aunque algunos textos pues, son más generales, ¿no? Y pues lo que encontramos es que son cada vez más, ¿no? Obviamente, digamos, eso es llamativo, son cada vez más los que acceden a la universidad, los que pueden terminarla, porque es un proceso complicado. Prácticamente todos los jóvenes que en algunos momentos entrevistamos o que han participado en algunos levantamientos de información para este proyecto, trabajan durante sus estudios, que sabemos que bueno, no es exclusivo de ellos, pero aquí es encontramos solamente un caso que era la excepción. Entonces, son condiciones más complicadas para digamos, para graduarse, para titularse de la universidad. Encontramos dos rutas, ¿no? Digamos, hay un núcleo de jóvenes que hacen estudios. Si bien en Monterrey no hay nada como una universidad intercultural o esto que llaman en algunos académicos programas como étnicamente relevantes, ¿no? Pues cuestiones lingüísticas, cuestiones de desarrollo rural, ¿no? Etcétera. Sí hay un núcleo que se dedica o que elige carreras universitarias que relaciona con el desarrollo de sus comunidades o con la defensa de los derechos de la población indígena, ¿no? Como derecho, como trabajo social, como psicología, educación. En algunos casos, algunas ingenierías que podrían estar vinculadas a las actividades productivas, ¿no? De sus comunidades de origen. Y otro que, digamos, se distancia más, ¿no? Que, digamos, busca como pues formarse en áreas de conocimiento completamente apartadas, ¿no? De la realidad de sus comunidades de origen. Entonces, digamos, encontramos esas dos tendencias y posteriormente algo que ya comenzaba a decir, ¿no? Que se mantienen, aunque mejora en términos generales las posibilidades laborales con respecto a las generaciones de migrantes anteriores que no estudiaban, que no iban a la universidad, que digamos migraban solamente para el trabajo. Sí se empiezan a insertar en algunas actividades profesionales, en algunas actividades de servicio, pues que son un poco mejor remuneradas y mejores condiciones de trabajo, pero sí se mantienen, aún ya con el título universitario, situaciones de discriminación por el origen, ¿no? Desde casos extremos en donde pues alguna chica que no es exclusivo de mujeres, ¿no? Pero es más marcado, ¿no? Para ellas que se dedican al trabajo doméstico, ¿no? Digamos, como empleadas domésticas en casa, terminan su carrera universitaria y continúan trabajando como empleadas domésticas, ¿no? Con carrera universitaria. Con carrera universitaria, sin poder acceder a un empleo, digamos, pues más cercano, ¿no? A lo que estudiaron. Digo, son los casos extremos, pero también encontré en ese capítulo en particular, lo refiero, un sector muy grande de estos jóvenes que tienen un título universitario y que, digamos, han logrado colocarse o han comenzado a colocarse en organizaciones o ya sea organizaciones civiles, en algunos espacios del gobierno que atienden a la población indígena, digamos, en donde ellos tendrían una ventaja, ¿no? Competitiva para ingresar a esos empleos, pero que están muy marcados por condiciones no laborales regulares, ¿no? Sino que empiezan como practicantes, como servicio social, como voluntarios, pues esperando, ¿no? Que en algún momento eso se pueda regularizar, que puedan acceder a un empleo formal, y suele alargarse mucho, ¿no? Ese proceso. Entonces, en conclusión, pues una cierta mejoría, ¿no? En condiciones laborales respecto a los migrantes que no realizan estudios universitarios, pero con todavía muchos obstáculos, ¿no? Para conseguir un empleo, pues, acorde, ¿no? A sus capacidades, a su nivel de estudio. Juan Antonio, ustedes tienen, junto con Juan y con Susana Romero, tienen también un artículo dentro de este libro que me pareció muy interesante sobre la propuesta de un censo para poder determinar las condiciones socioeducativas de los preparatorianos indígenas en el CONALEP. ¿Qué cosas encontraron ustedes en este tenor? De hecho, el censo que hicimos, la propuesta de censo, que es lo que consideramos una necesidad de primer orden, complejo, complicado, polémico, porque también tiene
aristas de la diferenciación entre el que es indígena y el que no es indígena. Y eso encaja un poco con lo que me preguntabas, que me quedé así congelado con el tema de la justiciabilidad. Cómo hacer justicia, cómo hacer justiciables los derechos con un sujeto de derecho indefinido. Precisamente, ¿qué es un indígena? ¿Cómo podemos distinguir o hacer discriminación positiva o que la ley ampare a aquellos que no están delimitados como tal? La cuestión del censo vinculada a la cuestión de la justiciabilidad es ¿qué es un indígena? Si no los contamos, no puede haber políticas. La parte necesaria de hacerlo es que para que haya políticas de apoyo es reconocer que parten de una situación estructural inferior y que los poderes públicos pues que tomen medidas para equilibrar esa situación. Y el censo es la primera herramienta. Ahora, para hacer un censo, uno, que es lo que estuvo haciendo el antiguo INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, no se puede llegar a los centros educativos y decir que levante la mano el que es indígena, porque es poco menos que decir que levante la mano quien es homosexual. Así se lo toman como un insulto, como llevan años escondiendo el estigma del indígena. Entonces... Y esto especialmente lo vimos en la media superior, ¿no? Esto se revierte superior, o cambia. ¿no? Sí, hablando ya del capítulo, ¿no? Sí, porque en la universidad entramos en otro terreno. Ahí digamos que otra cosa interesante es que en la media superior hay como una etapa de tratamiento y en la universidad como que digamos que agarran confianza, desidealizan al blanco de muchas formas porque están ahí codo con codo estudiando con él y dicen, pues sí, ¿por qué lo tenía idealizado? ¿Qué tiene él que yo no tenga? Y empiezan a tomar orgullo de lo propio, ¿no? Y la identidad se empieza a fortalecer en el nivel educativo. Pero ese censo que hicimos fue en la media superior y es el momento en el que pues no dicen que son indígenas. Y luego, pues sabemos del INEGI, para el INEGI ser indígena era una cosa y ahora es otra cosa. O sea, no, sí es hablante de lengua indígena, pero ya no hablan la lengua. Luego ya la autoadscripción al que se dice indígena. O sea, es un problema bien complejo porque es un colectivo que se nos escapa entre las manos, pero que tenemos que delimitar, porque tenemos que reconocer que son diferentes, que tienen un hecho diferencial y que hay que crearles el soporte para que integren realmente y tengamos una situación de equidad. Ahora, en ese censo, la labor de ese capítulo era no solo el censo, que era esa propuesta necesaria, que fue muy complejo metodológicamente, porque hay un dato bien interesante. El INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, tenía contabilizados, creo que eran 60, aproximadamente 60 estudiantes de educación media superior en todo Nuevo León. Este ejercicio que hicimos en un CONALEP en específico, un solo CONALEP, en el que trabajó una becaria del proyecto, Susana Romero, que es coautora del capítulo, hizo su tesis de maestría en este CONALEP, centrada en este CONALEP. Ella hizo observación, hizo entrevistas, se hicieron grupos de discusión, se hicieron talleres de educación intercultural, se hizo observación directa, observación participante, se hizo mucho trabajo previo antes de aplicar las encuestas para saber cuántos había. Bueno, pues después de todo ese trabajo, salieron 60, casi 60, solo en ese CONALEP. El mismo dato que tenía el INE a nivel de todo el Estado. Imagínese usted cuántos no habrá. Y todavía salieron 60 y muchos se escondieron, porque hicimos una estrategia de doble encuesta, de decir de dónde vienes y tal. Bueno, aparte del censo y de que fue muy exitoso en el sentido de que conseguimos que muchos levantasen la mano de alguna forma y dijesen somos indígenas, había hay un análisis de las actitudes y del rendimiento escolar y de la integración social de ellos en el CONALEP. Y los datos son muy claros. O sea, había lo que decía Juan Sordo hace un rato. El mito de Benito Juárez sí son más aplicados, sí hay una actitud más respetuosa, es una comparación entre los foráneos, los locales y los de hablantes, los que venían de hogares de lengua indígena.
y sí, tenían una mejor actitud y un capital cultural y económico que es un obstáculo para su integración. Entonces, un poco se comprobó empíricamente lo que ya sabíamos. Por lo Y que ya, ahora, por ejemplo, ahora que se fue el INE, yo creo que dimos paso atrás, ¿no? Ya no hay institución que se encargue de eso, ¿no? pues sí, eso ya es otro tema, ¿no? Ya se están acabando muchas instituciones que quién sabe, no sé, Juan está más enterado que yo de eso. En ese sentido, Juan, una de las cosas que creo que son importantes de observar es que ustedes hacen el estudio en Monterrey, y Monterrey es uno de los estados de la República que son más caros, ¿no? Tienen realmente un nivel de vida muy alto, ¿no? La vida es cara en Monterrey. Entonces, en ese sentido, el indígena no solamente tiene que lidiar con el hecho de cargar el estigma que trae, sino de entrar en una sociedad en la que hay que ver si se le da apoyos. En ese sentido, ustedes, ¿qué encontraron sobre la universidad? ¿Qué tantos apoyos hay para que el indígena pueda terminar una universidad o estudiar una universidad y que sea factible realmente que él pueda ingresar? Se tienen algunos esfuerzos que creo que se puede concluir que son aislados. La universidad pública estatal tiene un programa de apoyo económico, ¿no? En coordinación con la oficina de la CDI, ¿no? Del Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que también recientemente transformado. Y hay algunas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Como Misión del Nayar, que apoyan económicamente, parece que ellos lo hacen también con un lugar donde vivir, ¿no? Etcétera, a estudiantes, buscando en este caso que se dediquen de tiempo completo, ¿no? A los estudios. Hay así esfuerzos aislados, algunos programas de becas, ¿no? En los que han empezado a entrar las universidades privadas, ¿no? Conforme trabajos como este empiezan a visibilizar, ¿no? A esta población. Y lo que encontramos es que hay algunos apoyos económicos que hacen una diferencia. En un trabajo previo que había realizado Juan Doncel, ¿no? Con otro colega de acá del centro de investigación, aunque sean becas muy pequeñas, hacen una diferencia. O sea, pueden ser la diferencia entre seguir o no estudiando esa pequeña beca mensual, pero no encontramos ningún apoyo o ningún programa culturalmente sensible. Retomando el tema de las universidades interculturales que con distintos grados de éxito y con distintos modelos lo que procuran es brindar una educación superior que tenga en cuenta las particularidades culturales de esta población, y lo que vemos en Monterrey es que eso está completamente ausente, ¿no? O sea, digamos, se reconoce esta situación económica más precaria en términos generales, pero no se reconoce que el tener el español en muchos casos como segunda lengua y el provenir de una comunidad pues, con particularidades culturales también supone una dificultad para permanecer en la educación superior, ¿no? Y una dificultad pues para desarrollarse, ¿no? En este nivel educativo. Y ahí no encontramos ninguna especie de apoyo, de algún programa que lo reconozca y que lo aborde. Juan Antonio, tú cierras el libro con un texto escrito con Julieta Martínez sobre las posibilidades de retorno e identidad étnica de los universitarios. ¿Cuáles son realmente esas? ¿Qué encontraron sobre esas posibilidades de retorno y de una identidad étnica? Digamos que para empezar, la identidad étnica, una de las cosas de las conclusiones que extraemos en este libro y sobre todo en otro libro que hice sobre medios de comunicación e identidad étnica, que es parte del mismo proyecto, es que la identidad permanece pero no igual. O sea, la identidad se transforma. O sea, digamos que hay una identidad étnica globalizada. O sea, van camino hacia otra identidad. No dejan de ser indígenas, pero son indígenas de otra forma y se conciben a sí mismos de otra forma.
Digamos que están escapando un poco de la identidad folclorizada y todo eso. Ahora, acceder a la universidad implica, como decíamos al principio, sacrificar muchos esquemas mentales, muchas formas de entender el mundo. Pero el vínculo con la comunidad es súper fuerte y siempre o sea, lo que vemos es que digamos que es algo casi orgánico que tienen con la comunidad. Entonces, el sentimiento de deuda, el sentimiento de no es me llegué a la ciudad, estudio y me olvido de mi comunidad. Eso no sucede. El problema es que cuando tratan de regresar, porque tampoco se hallan, no terminan de hallarse en la ciudad, algunos, otros sí. Cuando llegan a su comunidad resulta que no valoran en lo que se han convertido. Digamos, traes un título ¿y esto cómo se come? O sea, en mi contexto, ¿de qué me sirve? Ah, sí, te fuiste a la ciudad. Si eres mujer es más complicado todavía, porque no te casaste. Lo que están viendo es una mujer porque hemos encontrado que otra de las cosas que sacrifican hombres y mujeres es la familia a la edad a la que ellos es socialmente esperable que tengan familia. Digamos que estudian y a cambio de no hacer una familia. En el momento que hacen una familia se truncan los estudios. Entonces llegan a la comunidad y lo que están viendo es una solterona o incluso un solterón también. Y eso es lo que es. Luego adquieren conocimientos, si son abogados, por ejemplo, que no entienden, o que son psicólogos, o que son ingenieros, o que son... ¿Cómo encaja esto? Pero más que con conocimientos técnicos, están los sistemas de creencias. O sea, ellos vienen de un sistema de creencias que impera la religiosidad mezclada con chamanismo, digamos, una especie de sincretismo. Y llegan, y si ya había un conflicto históricamente de que las creencias religiosas desplacen a las propias, a las chamánicas, o como los quieras llamar, aparece la ciencia como la gran exclusora. Entonces, en todas estas personas, imagínese usted que llega a su comunidad y que el que es visto como el sabio de la comunidad, el respetado, pues llegas a la universidad y estás en contradicción. O sea, tú dices, pero este señor está diciendo cosas que no son. Entonces, se crean una serie de microconflictos que llevan, lo más fácil finalmente es seguir el camino hacia adelante, es decir, no regresar. Hay quien regresa. La otra obra, la de medios de comunicación, que termina con un capítulo de análisis del rap en náhuatl, de un rapero náhuatl que había aquí en Monterrey, universitario. Él, por ejemplo, ya me he enterado que ha regresado. Por un ejemplo. O sea, no es imposible el retorno. Y digamos que es una tensión muy fuerte entre el vínculo emocional, sentimental, el vínculo de otro orden, casi orgánico, y los aprendizajes que se van conociendo que te van empujando hacia el otro lado. Y hay que ver cómo se resuelve. Y definitivamente para la mujer, aquí hay que considerar la perspectiva de género porque es totalmente diferente el problema para unos y para otros. Pues Juan, por lo visto en el libro, un libro muy interesante, repito, Jóvenes Indígenas Urbanos, el problema es muy complejo. Sin embargo, pues el tiempo se nos acaba. Yo quisiera agradecerles el hecho de que pudiéramos entrevistarlos para este programa, ¿no? Sin duda alguna es un libro muy interesante, muy provocador porque deja muchas aristas de donde podríamos tomar para hacer otro tipo de trabajos, ¿no? Sobre la problemática indígena. No sé si ustedes estén pensando en continuar este tipo de trabajos o qué es lo que venga en su camino. ¿Quién contesta primero? Quien quieran, Juan o tú, Juan Antonio. Más aborazado. Ese soy yo, ¿no, Juan? Vas. No, ahora mismo estoy cerrando otro proyecto sobre migración y en tiempos de pandemia, que también va a salir otro libro con Gedisa. Entonces no lo sé. Y pedí continuación al CONACYT en su momento, que pues no tuve la fortuna de ser bendecido con la financiación para continuar. Digamos, este proyecto tiene como 3 ramas.
que es educación y trabajo, que ese es el resultado de este libro, medios de comunicación, que hay otro libro, y nos faltó profundizar en familia y comunidad, como agentes de socialización en la identidad étnica. Pedí continuación para este, pero no, como digo, no me fue concedido. Pues dependerá un poco si consigo financiamiento para seguir. Y, bueno, por otra parte, también estamos por publicar, derivado de este proyecto, salió el problema de los embarazos adolescentes en comunidades indígenas urbanas y la educación sexual. Que de alguna, ya no es solo con universitarios, digamos que es una ramita que le sale a este proyecto, pero ya no tan focalizada en la cuestión de la educación superior y en comunidades indígenas urbanas. ¿Y tú, Juan? ¿Qué viene tu trabajo? También estoy por otros rumbos ahora, con otro proyecto, pero sí quería puntualizar que, digamos, de esas conclusiones, ¿no?, que te llevas como investigador, más allá de lo que a veces se plasma, ¿no?, como resultado académico, es que el asunto de la educación de la población indígena y el asunto indígena, pues tal vez es un lugar común, ¿no? Pero es el asunto nacional, ¿no? O sea, es uno de los grandes asuntos nacionales, ¿no? La manera en que intentamos resolver o logramos avanzar en brindar acceso a esta población o en crear mejores condiciones para su educación, ¿no? Y en ese sentido creo que desde cualquier temática, la cuestión étnica en México hay que tenerla presente, ¿no? Aunque los caminos de la investigación no lo lleven en el título, ¿no?, los nuevos proyectos, pero por ahora sigo con temas vinculados a educación superior y bastante metidos en estos tiempos, ¿no?, de transformación del sistema científico mexicano, ¿no? Estoy ahora desarrollando un proyecto en el que investigo cuál ha sido el impacto y las formas de participación de investigadores formados en el extranjero, tanto mexicanos como extranjeros, que han venido a la región noreste a trabajar en las universidades, en los centros de investigación de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Entonces, por ahora ocupados con eso. Está silenciado tu micrófono. Pues bueno, ha sido realmente un placer platicar con ustedes, ¿no? Un libro muy interesante que recomendamos leer a los jóvenes que están viendo este video. Muchas gracias. Gracias, Alfonso.